SER Podcast. Para pasar página de la etapa de Mazón, Feijóo propone a la mano derecha de Mazón. El PP va a intentar investir presidente a Juanfran Pérez Llorca, que es el número 2 de Mazón en el PP valenciano, y digo que va a intentar porque todo depende de que Vox se lo apruebe. Es verdad que Pérez Llorca es una persona que no ha tenido problemas para entenderse con Vox, pero en los próximos días veremos hasta qué punto el partido de Abascal va a forzar que los de Feijóo, más allá de nombres, pasen por debajo de la mesa y asuman en voz alta y sobre todo en voz pública los postulados más ultras. Esto lo veremos en los próximos días. La elección de Pérez Llorca, que tampoco era una gran sorpresa, pero el PP no la había hecho pública hasta hoy, la ha anunciado poco antes de que Mazón compareciera esta tarde ante la Comisión de Investigación de la Dana en las Cortes Valencianas. Mazón, que no ha contestado a ninguna de las preguntas concretas que le ha planteado la oposición y al mismo tiempo se ha jactado de que nadie ha dado más explicaciones que él. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Mazón no se ha salido del guión hasta el punto de que en su primera intervención, pese a que ya le habían planteado preguntas concretas sobre qué hizo la tarde de la Dana, él ha leído un discurso que llevaba escrito de 23 minutos. 23 minutos en los que ha despachado así las cuestiones sobre su agenda y después ha empezado a culpar al gobierno de falta de información, se ha desvinculado de la gestión de la emergencia. Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde Ha dicho la calle. que claro, que hacía llamadas desde el Ventorro. Una reunión en la que, por supuesto, estuve atento, haciendo llamadas para conocer la evolución de la situación. Una emergencia que hasta bien entrada la tarde creía que estaba focalizada en Utiel. Pero afirma que Pradas nunca le pidió permiso para nada. Si Salomé Pradas hubiera sabido que el pollo se estaba desbordando, me lo habría dicho, como me informaba del resto de cuestiones que yo le preguntaba. Nadie me pidió permiso para refrendar o para refutar ninguna decisión del CECOPI, ni sobre ningún aviso como es Aler. La oposición le ha pedido la factura de la comida y el registro de llamadas, cosa que no ha enseñado. Tampoco los WhatsApps que estuvo mandando desde el Ventorro, según contó Vilaplana a la jueza. Se lo ha preguntado el portavoz de los socialistas, José Muñoz. ¿Estaba mandándose mensajes con Salomé Pradas? Usted hoy tendría la oportunidad de sacar su móvil y enseñarnos los WhatsApps. Pero no lo ha hecho. Tampoco ha respondido a la pregunta de por qué, si estaba informado, si Pradas le estaba informando de todo lo que pasaba en Utiel, él siguió comiendo en el restaurante y luego acompañó tranquilamente a Vilaplana al parking. ¿Qué presidente está perfectamente informado? ¿Qué presidente está perfectamente informado de lo que pasa en Utiel y se queda comiendo? ¿Qué clase de presidente eres tú? ¿Que te dicen que Utiel está bajo las aguas, que la UME está desplegada y te quedas al postre? ¿Qué clase de presidente? El quedes frente al postre. Es Joan Baldoví, de Compromís. Com collons el quedares en un reservat del Ventorro? Mazón tampoco ha revelado qué hizo entre las 7 y las 7:30 de aquella tarde, cuando ni llamó ni recibió llamadas. De hecho, es que es un intervalo en el que Pradas intentó hablar con él 2 veces y no hubo forma. ¿Se da cuenta que estas horas son las claves para salvar las vidas? Y usted no cogió esas llamadas. ¿Y sabe lo peor de todo? Que no sabemos qué estaba haciendo. ¿Qué hacía en ese momento? ¿Qué hacía entre las 19:10 y las 19:36? Esto es un fundido a negro. Pero no ha contestado. Con respecto a mi itinerario, lo encuentran en fuentes abiertas, lo he dicho en numerosas ocasiones. Cualquier otro que sostenga, cualquier otro bulo, cualquier otra insidia, simplemente miente. Son otros los que mienten, dice el hombre que primero afirmó que a media tarde estaba en el CECOPI, luego dijo que llegó a partir de las 7 y finalmente se supo que fue a las 8:28. Pero Mazón... Nadie ha dado más explicaciones que yo. Y tengo que decir que nadie ha dado más responsabilidad y nadie ha asumido más responsabilidad política que yo. Mazón saca pecho de haber dimitido un año después de la tragedia, pero el acta de diputados se lo queda para mantener su aforamiento. La oposición le ha pedido que vaya a declarar ante la jueza y consideran que lo visto hoy es un insulto a las víctimas. Dices que tienes la mano tendida a las víctimas. No la tienes tendida. Tienes la mano abierta de los bofetones que llevas dándole a las víctimas día tras día y que sigues haciendo hoy. El lunes que viene, Mazón comparece en la Comisión de Investigación sobre la Dana que hay abierta en el Congreso. Gracias, Villar. Desplegamos ya la mesa del análisis de Hora 25, hoy con Sergi Pitarch, director del diario.es en la Comunitat Valenciana. Sergi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía. Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Juanma Márquez, subdirector del Diario de Sevilla. Márquez, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Pitarch, ¿qué conclusiones sacas de la comparecencia de Mazón en la Comisión de Investigación ayer en les Cortes? Pues que ha servido para poco o para nada. O sea, la propia organización de la comisión ya impide
mucho el debate, prácticamente no ha habido debate. La presidenta de la comisión ha dejado a Mazón hablar 23 minutos sin contestar ni una sola pregunta. Es increíble lo del formato, Sergi. Tú comparas esta comisión de investigación, con la de Pedro Sánchez hace 2 semanas en el Senado, en la que era pregunta-respuesta, 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 y aquí llega él con un discurso escrito de 23 minutos. Y cuando previamente los 4, digamos, portavoces de los grupos, con 3 minutos cada uno de tiempo, le habían formulado, evidentemente el del PP no ha formulado ninguna pregunta, el de Vox tampoco, y sí los de Compromís y el PSOE sí que han hecho una retafila de preguntas que no ha contestado ninguno. Es más, ha leído, como bien explicabais, durante 23 minutos un discurso, pero es que en la segunda, donde también la oposición tenía 6 minutos para preguntar, en la réplica del presidente Mazón, que también ha tenido otros tantos minutos para contestar, tampoco ha contestado. Se ha limitado a insistir o a incidir en temas que ya están superados en el proceso judicial, como es la falta de información. La jueza de Catarroja, cada vez que alguna parte en la instrucción intenta plantear la falta de información, contesta diciendo que había información por parte de las llamadas al 112, había información por parte de Pluviométrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, había información evidentemente en todos los medios de comunicación y con especial atención a la televisión pública valenciana. O sea, era una grandísima cantidad de información. El problema es que no se tomaron decisiones. Morillo. La verdad es que ha sido alucinante ver cómo Mazón todavía es capaz de presentarse como la víctima, ¿no? La víctima de un complot político, de bulos, de en fin, todo lo que ha contado de falta de información, y por supuesto de seguir culpando a la Confederación Hidrográfica y a la EMET, cuando ya afortunadamente hay datos de sobra que demuestran que estos organismos hicieron su trabajo y pusieron la información que había que poner sobre la mesa para que se tomaran desde el puesto de mando operativo que atañe exclusivamente la gestión de una emergencia al gobierno autonómico, información suficiente para que se tomaran medidas como la de lanzar un mensaje de alerta, que no se tomaron. Y mientras que todo eso ocurría, este señor Mazón estaba en un reservado de un restaurante, y aun sabiendo que habían pasado cosas de gravedad como la inundación de Utiel y que se había desplegado la UME, se quedó al postre y a la sobremesa. En fin, no sé, es que yo creo que él mismo se cree su mentira, porque si no es imposible pensar que se puede hacer ese discurso y presentarse como eso, como el chivo expiatorio y como el único que ha asumido las responsabilidades políticas, cuando han tardado 1 año en una dimisión que no entiendo cómo ha podido mantenerse en la presidencia de la Generalitat durante tantísimo tiempo, mientras iba aflorando todo lo que hoy en día conocemos. Y me sigue pareciendo imposible creer que en una democracia como la nuestra, donde hay conquistas con leyes de transparencia, donde los ciudadanos tenemos deberes y obligaciones, pero también derechos, haya cosas que sigan ocultas, porque al final la instrucción judicial, lo decía muy bien el compañero, es la jueza de Catarroja la que está poniendo negro sobre blanco muchos temas, muchos asuntos, muchos puntos negros que en la versión del gobierno siguen en ángulo muerto, es decir, siguen sin explicar qué pasó, ¿no? Bueno, yo creo que Mazón efectivamente, no sé, me parece como que se cree su propia mentira, y él de verdad se verá víctima de una tragedia donde fue un incompetente y que costó la vida a 229 personas. Yo soy muy escéptico respecto a las comisiones de investigación. He estado en varias y he escuchado muchísimas más. Y esta que hay en las Cortes Valencianas no es una comisión de investigación. Es que el formato no es de comisión de investigación. Esto es un debate parlamentario, y no es comisión de investigación porque no hay lugar a interrogatorio, sino ha habido 2 rondas de los portavoces de los distintos partidos donde de una manera atropellada tienen que soltar las preguntas, se van acumulando y después el interveniente actúa y las contesta o no las contesta. Ese es el primer punto. Y después a mí me ha parecido que lo de Mazón es un alegato de defensa penal.
Porque hay dos puntos básicos. Uno, que él no formaba parte del CECOPI ni tenía la responsabilidad en la gestión de las emergencias. Incluso ha llegado a bromear diciendo que no le había llamado el presidente del gobierno o la ministra de Defensa o el ministro del Interior. Posiblemente, dice Mazón, porque no tenía operatividad en el CECOPI. Y dos, en su alegato de defensa, ha dicho que él no impidió que se enviara la alerta por teléfonos móviles, porque en qué cabeza cabe que alguien pueda impedir que se avise a la población. Yo creo que esa es la parte mollar de su declaración y anticipa lo que posiblemente sea su defensa penal, porque parece ya claro que la jueza de Catarroya terminará enviando al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Y entonces, bueno, pues el juicio será un juicio, yo creo que eso va a ser un juicio complejo, porque hay que demostrar que cada una de las muertes se podían haber evitado por el lanzamiento de un mensaje anterior, y eso es muy complicado porque tienen que ir víctima a víctima, y prácticamente pues la víctima tenía que tener casi el móvil al lado, en fin. Yo creo que va a ser muy complejo, pero a todo el mundo está claro que había un presidente de una comunidad. Dice Isabel que posiblemente se crea sus propias mentiras. Yo creo que sí, que se crea sus propias mentiras, porque si no, no podría dormir por las noches. Si una persona es presidente de una comunidad autónoma y se mueren más de 200 personas y él no ha hecho nada, porque es que no hizo absolutamente nada. De hecho, todavía hay una zona oscura que no sabemos dónde estuvo, pues posiblemente no podía dormir, claro. Y quien sale muy mal parada de su declaración, pero muy, muy mal parada, es su exconsejera, Salomé Prada, que posiblemente pues ahí con el tiempo veremos si no ha ocurrido ya una división y una confrontación de intereses entre la exconsejera y el presidente Mazón. Y yo creo que con eso nos terminaremos de enterar y de cerrar el círculo de lo que ha ocurrido, que yo creo que ya es bastante evidente. Es decir, le tenemos que poner el titular todavía, la entradilla, pero la música la conocemos. Pitarch. Mira, ahora que hacía referencia Juanma al tema de la estrategia de Salomé Pradas y Carlos Mazón, hoy ha habido un cambio, pero en la estrategia de Mazón. En la última, una de las últimas entrevistas que el presidente de la Generalitat, siendo un presidente, dio al Español, una de las preguntas, él negaba que hubiera tenido información. Y hoy el presidente llamativamente ha dicho que sí, que la consejera lo mantuvo totalmente informado. Esto es clave porque cuando la Audiencia Provincial de Valencia animó a la jueza a citar, a declarar a Maribel Vilaplana, sobre todo que era básicamente el momento de citar a la periodista, era directamente tocar a la línea de flotación del presidente de la Generalitat. La Audiencia de Valencia habla de la posible actuación por acción o por omisión. Y aquí es muy importante porque el presidente Mazón, yo creo no desde hoy, yo creo que desde el día 1 él está pensando en el tema penal. Por eso nunca decretó la emergencia catastrófica, que según la ley autonómica valenciana es una posibilidad que tiene el presidente de la Generalitat de asumir él el mando único. Nunca utilizó esta figura, dejó siempre que fuera la consejera la que tenía el mando único, con lo cual él intentaba, o alguien le recomendó, que eso le podría blindar en un futuro, y de hecho hasta la fecha así lo ha hecho. Pero si tú cruzas las llamadas de la consejera Pradas y cruzas los mensajes de Argüeso y las llamadas de Mazón, que hemos ido conociendo también, primero eran unas llamadas, han acabado siendo 17, pero aún no sabemos los WhatsApps que se mandó el presidente de la Generalitat con la consellera. Eso va a ser muy importante, yo creo que es una de las balas que le quedan a la consellera para sacar en el juzgado. Es evidente que el presidente de la Generalitat a las 17:37 de la tarde, que es la primera llamada que hace la consellera después de todo el día teniendo actos y comiendo en el Ventorro, 17:37 de la tarde, en esa es evidente que la consellera le pone al día, y le pone al día de la información que tiene a las 17:37, que es Utiel. Pues que a las 18:20, cuando ya se está hablando del pantano de Forata, de que puede haber problemas en el pantano, y ya se habla del Les Alert, tiene una conversación de 7 minutos con
el presidente Mazón, es normal, y así nos lo ha trasladado incluso la propia Salomé Prada. No vamos a hablar de la familia a esas horas, evidentemente le trasladé todo lo que había en ese momento. Pero luego hay esto digamos que sería acción, pero es que luego a las 7 de la tarde, a las 19:10 y a las 19:36 hay 2 llamadas que no le coge Salomé Pradas, que el presidente Mazón no le coge a Salomé Pradas, en las que Salomé Pradas, por la hora que es evidente que le va a informar de que el barranco del Pollo se ha desbordado y que lo de Paiporta puede ser catastrófico, y de que van a lanzar el ES-Alert. El ES-Alert no se lanza hasta las 20:11, con lo cual sí que podría haber esas omisiones o esos momentos en que no contacta con el presidente, intuye la audiencia provincial, y intuye la jueza que podría ser esa omisión o ese retraso. Mazón lo ha negado hoy categóricamente, eso sí que lo ha negado, que él no evitó ni retrasó nada, pero en las imágenes del CECOPI que hemos visto posteriormente, que se han filtrado de la empresa que tenía contratada la Generalitat y de la propia Apunt, vemos cómo Mazón, cuando llega a las 20:28, está totalmente descolocado. O sea, le tienen que coger los técnicos, enseñarle el mapa, cómo está la situación. Sí que hay un tiempo de explicación y un tiempo de retraso que sepamos y que hemos visto. Por eso, todos estos indicios son los que yo creo que está ahora intentando hilvanar, intentando juntar la jueza de instrucción con la declaración, por ejemplo, dentro de poco del propietario del Ventorro. Va a declarar, el propietario del Ventorro tendrá que declarar para certificar la hora de salida del restaurante, y toda la cúpula del presidente de la Generalitat, entre ellos, por cierto, el que ha nombrado hoy Alberto Núñez Feijóo como candidato posible, Juan Francisco Pérez Llorca, tiene que declarar el día 21, es decir, 3 días después de la fecha límite para ser investido, para empezar la negociación para ser investido presidente, tendrá que declarar como testigo, lo cual nos hace pensar que cuando va toda la cúpula de Mazón, toda la gente que habló por teléfono con Mazón aquella tarde, pues es verdad que la jueza, y en este caso ordenado por la audiencia provincial, que es muy importante, me gusta siempre recordarlo, no es un tema de la jueza solo, hay una sección de la audiencia provincial que ha sostenido, apuntalado toda la investigación de la jueza, y que ha sido la audiencia la que la ha animado a abrir el melón, digamos, de la actuación del presidente de la Generalitat. Pitarch, ¿quién es Pérez Llorca? Para los que no estamos en Valencia, ayúdenos a hacernos una idea de quién es esta persona a la que Feijóo va a intentar que Vox haga presidente de la Comunitat Valenciana. Bueno, pues Pérez Llorca es uno de los miembros del clan de Alicante, ¿no? de las personas de máxima confianza. Él es alcalde de Finestrat, que es un municipio de la Marina Baixa, que está muy cerquita de Benidorm, ¿no? Muy cerquita de Benidorm, y es un político que la llegada de Carlos Mazón a la presidencia del PP valenciano, siendo presidente de la Diputación, es el que se pone de secretario general, de número 2. ¿Vale? Ha sido el hombre fuerte, el que ha llevado todas las negociaciones y todo el peso de las relaciones con Vox. Y es una persona muy bien considerada, muy bien parlamentario, muy bien considerada por todos los grupos, un tío afable, un tío de buen trato también con la prensa, un tío que siempre contesta, pero bueno, que es una persona de Carlos Mazón. Y a mí me ha llamado mucho la atención que Alberto Núñez Feijóo acababa designando, yo tenía mis dudas, porque justo hace 2 viernes el propio Juan Francisco Pérez Llorca montó una reunión con los 3 presidentes provinciales para tirarle un pulso a Feijóo y para tirarle un pulso a Mazón. Cuando Mazón ya estaba claro que iba a dimitir, sí que quiso tutelar su sucesión y lanzó a Pérez Llorca como candidato interino y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, como candidato para 2027. Todo para evitar que Feijóo lanzara a María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, a arreglar la situación. Yo, pensando que todas estas, esta jugada le iba a salir cara, finalmente, yo no sé, por imposibilidad o porque no tenía otro o porque Vox no le votaría a otro candidato, Feijóo acabando designando a una persona que evidentemente es mazonismo y evidentemente es de los que del pacto de la servilleta, aquel mítico pacto en 2023 que le truncó las elecciones a Alberto Núñez Feijóo, es uno de los artífices de ese pacto. Pero ¿realmente Vox le va a aprobar al PP el primer nombre que le ponga encima de la mesa? Quiere decir, esto tácticamente para Vox, en lugar de exprimir y sacar todo el juego que pueda, ¿no? Yo creo que la guerra, y por lo que la gente de Vox que hemos hablado aquí, la guerra va a estar en el programa.
Yo creo que la persona no había muchas alternativas por la buena relación que tienen con Vox. Pero la guerra no viene ahora. Ahora lo normal es que hasta el día 19 aprobaran un candidato, el que fuera, o candidata, y donde viene la negociación fuerte y donde se va a quedar en evidencia qué políticas asume Juan Francisco Pérez Llorca y qué políticas asume el PP, va a ser en los 2 meses ahora que hay para negociar la investidura. Y ahí es donde se va a hablar de menores no tutelados, se va a hablar de discurso en inmigración, se va a hablar del valenciano, se va a hablar de las ONGs, se va a hablar del Pacto Verde Europeo. Claro, ahí es donde el PP se va a tener que retratar. Y yo no sé lo cómodos que estarán en Extremadura, en Andalucía o en Castilla y León, que tienen procesos próximos electorales. No sé lo contentos que van a estar, porque aquí, y ya lo dijo en una grabación Carlos Mazón en el Pacto de la Servilleta, que bueno, que igual lo que haga falta para gobernar, ¿no? Aunque sea, y entre comillas, chupársela a uno de Vox, ¿no? Márquez o Morillo, ¿hasta qué punto efectivamente esto que nos dice Pitarch, las cesiones ideológicas que haga el PP ahora para que Vox le apruebe la investidura valenciana pueden perjudicar electoralmente al PP en las siguientes, que son muchas, autonómicas que están por venir, empezando por Extremadura? Bueno, el PP de Feijóo siempre parece que nunca deja perder la oportunidad de meter la pata, ¿no? Con lo cual es posible que en este caso también lo haga. Yo creo que repercusión en Andalucía no va a tener. Otra cosa es en Extremadura, que las elecciones son más cercanas. Lo digo de Andalucía porque Andalucía va Juanma Moreno. Si tuviera la capacidad cuántica de extender el tiempo, pues las elecciones no serían en junio de 2026, sino en junio de 2027. Cuanto más lejos deje la crisis del cribado, mejor para él, ¿no? Pero yo creo que Valencia va a ser una experiencia piloto para todo el país. Porque, mira, en España el tiempo de las mayorías absolutas se ha acabado, por lo menos se ha acabado para mucho tiempo. Se ha acabado porque existe un partido a la derecha del PP, que es Vox, que está muy fuerte, y existe un conjunto de partidos de izquierda y de otro tipo de partidos nacionalistas o independentistas que están alineados, digamos, más o menos con el PSOE. Entonces esto es un enfrentamiento de bloques. Y el Partido Popular, para gobernar en España, va a tener que pactar con Vox. Es decir, Feijóo y Abascal van a tener que pactar. Y pactarán. Y por eso digo que lo de Valencia va a servir de experiencia piloto. Y ahí sí que cobra sentido la designación de un hombre del aparato del partido como Pérez Llorca. Una persona que tiene buenas relaciones con Vox y que seguro que va a llevar la negociación a mejor término que posiblemente la alcaldesa de Valencia, que indudablemente como candidata yo creo que es mucho mejor que Pérez Llorca, como candidato a unas elecciones. Entonces Pérez Llorca va a llevar a buen fin esa negociación, que a su vez yo creo que es la experiencia piloto para lo que puede ocurrir en España en 2026 o en 2027, si el Partido Popular y Vox suman una mayoría absoluta. Y yo creo que esa idea pues comienza a estar calando en todas las comunidades autónomas. Y en Andalucía tenemos asumido que si Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, pues gobernará con Vox. Y en función de cuáles sean las proporciones, pues Vox indudablemente será capaz de retorcer más el programa de gobierno o retorcerlo menos. Sabemos lo que va a pedir Vox y sabemos lo está pidiendo en la Comunidad de Valencia y lo va a pedir en otros sitios, que son sus jinetes, ¿no? Digamos, inmigración, cambio climático, en el caso de Valencia, efectivamente, el valenciano, y violencia de género. Y con esos cuatro pilares pues va a ir alterando el programa del Partido Popular. Dicen en el PP que tienen líneas rojas. Yo creo que no. Yo creo que sinceramente que más allá de lo que pudiera ser una institucionalidad, un respeto con la corona o algo así, el PP está dispuesto a todo para
para gobernar en la Comunidad de Valencia y gobernar en España. Morillo. Aquí lo que pasa además que bueno, todo esto lo sabrá Pitar mucho mejor que nosotros, que aquí ya ha habido muchísimas cesiones a Vox en el acuerdo de presupuestos. Es decir, aquí hay un acuerdo de gobierno y de investidura de Mazón, que efectivamente el PP valenciano, con la negociación directa de Pere Llorca, porque todos apuntan a que fue el gran artífice y el negociador de aquel acuerdo, cierran al margen de Génova y al margen del calendario que tenía el PP de Feijóo en la cabeza, y la arruinan posiblemente las elecciones generales. Luego es verdad que ese gobierno se rompe por el tema de los menores inmigrantes, pero es que ha habido un acuerdo presupuestario que permitió a la Comunidad Valenciana aprobar un presupuesto, si no me equivoco, en mayo, donde ya había cesiones ideológicas importantísimas a Vox y donde no dolieron prendas al PP en hacerlas, claro, en un momento de debilidad política absoluta, en donde Mazón necesitaba ese presupuesto de todas las maneras posibles para continuar su agónica presidencia en la Generalitat, que no ha acabado hasta que el PP nacional se dio cuenta en el funeral de Estado de que el dolor de las víctimas y el desgarro y el daño que estaban haciendo era imposible de reconducir. O sea que Vox parte de una situación donde ya está fuerte, porque ya ha tenido muchas conquistas y ya sabemos que Vox va a apretar muchísimo más, y no tengo ninguna duda de que van a seguir haciendo cesiones. Por eso yo creo que es verdad cuando Santiago Abascal se queja de que nada tiene que ver lo que se negocia en una comunidad y en otra, es que es verdad. Es que posiblemente en Extremadura la señora Guardiola ha ido a unas elecciones porque no estaba dispuesta a transigir con lo que en los presupuestos, con lo que ya ha transigido el PP valenciano, y cuando llegue el momento en Andalucía veremos por qué aro tiene que pasar o no Juanma Moreno si no logra revalidar una mayoría absoluta. Ahora, que Vox está fuerte, eso lo dicen las encuestas, y que Vox desde luego sabe negociar bien para ondear sus banderas ideológicas, eso ya lo tenemos más que constatado en todos los pactos que se han alcanzado con el PP, que no es este ni el primero ni el último. Por cierto, hablando de las banderas ideológicas de Vox, el PP español en Europa guarda silencio después de haber votado ayer en contra de los objetivos climáticos que pactaron los gobiernos europeos. A diferencia de lo que hizo la mayoría de delegaciones del PP europeo, los eurodiputados del PP español votaron junto con la extrema derecha en contra de reducir un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2040. Ayer, lo contamos anoche aquí, votaron en comisión en contra de esos objetivos pactados por los gobiernos. La votación definitiva es el jueves en el Pleno y hoy Enrique García Pozo, corresponsal comunitario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy el PP español en Europa ha guardado silencio total. Sí, tras un voto negativo que tiene varias lecturas. Una es la nacional, la de las gafas, si queremos, de la política española, ¿no? Porque el voto en contra se produce en un momento en el que Vox intenta llevarse a su terreno al Partido Popular, también en materia climática, lo estabais comentando ahora mismo. Y la otra lectura es la europea, que puede tener mucho recorrido, porque llevamos toda la legislatura con un juego de mayorías que a veces van cambiando como si fueran cromos en función de lo que interesa al Partido Popular Europeo, que recordemos es el grupo mayoritario, o bien pactar con todos los grupos que están desde el centro hasta los verdes, o la que pueden formar con todos los grupos a su derecha, incluidos los ultras. Y en ese dilema o juego de conveniencias de los populares, que para unos asuntos en Bruselas son democristianos, para otros liberales y en otros presentan un discurso calcado al grupo de Meloni, el PP español, en el gran reto del cambio climático, asunto crucial en esta legislatura y para el ejecutivo de von der Leyen, se alinea con los segundos, con los críticos, con la Comisión, pero también con los negacionistas, y los motivos del PP en esta votación serán diferentes a los de los ultras. Nos gustaría saber con más precisión por qué han votado en contra, pero desde ayer no nos quieren dar detalles, a pesar de preguntar qué alternativa proponen, pero la imagen es y la a pesar, que es. Enrique, de que los ofrecimos anoche que estuvieran aquí en Hora 25 explicándose.
Sí, efectivamente. Decía que la imagen es la que es, las mayorías son las que son, y en Bruselas el PP español ha mirado a la extrema derecha, lo que no han hecho sus colegas conservadores alemanes o franceses. Y esto no es solamente una imagen parlamentaria, Aimar, es un síntoma político de algo, porque el PP español no es precisamente una delegación baladí en el grupo de los populares, es la segunda delegación más grande después de los alemanes, y que una delegación tan importante se salga de la posición mayoritaria de su grupo provoca tensiones internas, porque están rechazando al final un plan de una comisión mayoritariamente del Partido Popular, empezando por su presidenta. Así que si alguien en el PP europeo, y no pienso precisamente en Manfred Weber, apuesta todavía por mirar al centro, parece que al menos en este asunto, en materia climática, no encontrará como aliado al Partido Popular español. Enrique, gracias. A vosotros. Adiós. Mañana terminan las declaraciones de los testigos en el juicio al fiscal general y después tomará la palabra el acusado, que es el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy ha declarado como testigo el periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, que desveló la noche del 13 de marzo, en este programa, desveló antes que ningún otro medio el contenido del correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente había cometido 2 delitos fiscales y proponía un acuerdo de conformidad. Campos se ha ratificado ante el Supremo en lo que ya sostuvo durante la instrucción, que es que él tuvo acceso al contenido de ese email varias horas antes de que el fiscal general del Estado recibiera ese email. Que su fuente, por tanto, no fue el fiscal general y que si él no publicó antes el contenido de ese correo fue porque su fuente en un primer momento no le autorizó a hacerlo. Es verdad que durante el juicio, sobre todo las acusaciones han demostrado estar bastante desorientadas sobre el papel de las fuentes y el vínculo de verdad, de compromiso, de secreto que nos ata a los periodistas y las fuentes. Así ha explicado Campos todo esto ante el tribunal. Lo que le puedo decir es que una fuente no es el primero que pasa por ahí. Una fuente es alguien con quien que tardas meses y no años en realizar esa relación, que lleva muchísimo tiempo el fraguar, el labrar esa relación de confianza, y es gente que suele tener un conocimiento directo en muchos casos con la información y que garantiza pues finalmente el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz. El hecho de la protección de las fuentes y el derecho al secreto profesional. Porque hay muchas informaciones que, si no fuera gracias a estas fuentes, que mejor es que permanezcan en el anonimato, no verían nunca la luz. Y nos convertiríamos los periodistas en meros voceros del aparato político, del poder económico. Sucedería así en muchas ocasiones. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Recientemente, este pasado verano, por ejemplo. Este verano, nos llega por una fuente, me llega a mí personalmente una información por 2 fuentes distintas que nos dicen que una grabación implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. Me presento en la radio con esa información para contarla y obviamente en la cadena SER llamamos siempre para contrastar, llamamos al Partido Socialista, llamamos a la Moncloa y nos dicen que es mentira, que aquello no podía ser, que Santos Cerdán estaba limpio de polvo y paja, que eso era falso absolutamente. Y la cadena SER, por ese trabajo, a mí me conocen por mi currículum en mi casa, por ese trabajo durante años con las fuentes, pues deciden confiar en la palabra del periodista. Y esa información abre el informativo de las 8 de la tarde de hora 25 en la cadena SER. Y al día siguiente, efectivamente, a pesar de las acusaciones de falsedad que había por parte del PSOE y del partido del Gobierno y del propio Gobierno, pues el informe de la UCO, la publicación de ese informe de la UCO nos dio la razón, punto por punto, a esa información que acabábamos de publicar. O sea, es que eso que se dice a veces de las fuentes, que si los periodistas nos amparamos en el derecho al secreto profesional y el anonimato de las fuentes para, como una especie de mascarada o de escudo de Kevlar, yo creo que es en absoluto, porque no solo es un derecho y una obligación del periodista, estamos garantizando un derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz, que de otra forma sería imposible que saliera.
Tanto Miguel Ángel Campos, que reveló el contenido del correo, como José Manuel Romero, que entonces era subdirector del País y que dirigió aquellas informaciones en el País, los dos han comparecido hoy como testigos ante el Tribunal Supremo y han insistido hoy en que su fuente no fue el fiscal general. Pedro Jiménez. Cuarta jornada de juicio contra el fiscal general que ha concluido como las anteriores sin grandes avances por parte de las acusaciones. El periodista de la SER que reveló el contenido del correo en el que el novio de Ayuso confesaba que ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales, ha desvinculado al acusado de la información y ha explicado que pudo ver y copiar el documento 6 horas y media antes de que lo tuviera Álvaro García Ortiz. El ex del País ha afirmado que supo que fue Alberto González Amador el que ofreció el pacto al fiscal y no al revés, como difundió Miguel Ángel Rodríguez un día antes de que se publicara el bulo. Miguel Ángel Campos y José Manuel Romero. Él me dice que venga, que ven y te lo demuestro. 3 y poco de la tarde, me muestra en la pantalla de ordenador ese correo electrónico, el famoso correo del 2 de febrero. Y ahí es cuando puedo leer esa frase de ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales y me deja tomar notas. Siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, quiero que quede esto claro desde el principio. La fuente de Campos no le dejó publicar hasta las 11 de la noche después de que El Mundo difundiera el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto. Un documento, ha dicho, que se envió el 2 de febrero y pasó por muchas manos hasta ese 13 de marzo. Cientos de reenvíos que hacen imposible encontrar al filtrador. En 1 mes y 11 días, ¿quién puede garantizar que ese correo electrónico no ha sido enviado, reenviado, vuelto a reenviar? Y hablamos solo del correo que es remitido al genérico de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, que aparte una funcionaria lo imprime y lo deja encima de la mesa del fiscal Salto, donde permanece unas horas en un despacho que comparte con otros 3 fiscales y que no tiene ningún tipo de seguridad. Hablamos también de que ese mismo correo electrónico se envía a la abogacía del Estado. Los testigos propuestos por las acusaciones tampoco han reforzado los indicios contra García Ortiz, más bien al contrario. El fiscal para la protección de datos ha revelado que los fiscales pueden borrar el contenido de sus teléfonos. Perdón, le ha preguntado si tiene obligación de destruirlos o de conservarlos, o ese es el contenido. Tiene la facultad de destruirlo, señoría. Vale. Tiene la facultad de destruirlo porque también lo dice el INCIBE. Puede elegir entre devolverlos o destruirlos, ¿no? Lo que debe hacer es ser responsable y garantizar, es muy superior el valor inmaterial de los datos que el valor de un objeto material en desuso que ya no tiene ningún valor en el mercado. Y el decano del Colegio de Abogados de Madrid tampoco ha reforzado la acusación por la filtración. Eugenio Ribón se ha centrado en la nota de desmentido de la Fiscalía, que no es objeto del proceso. Morillo, conclusiones de esta penúltima jornada de testigos. Bueno, yo creo que no sé si servirá de mucho, ¿no? Estábamos antes de comenzar la tertulia conversando Juanma y yo sobre si el Supremo se atreverá o no a condenar al fiscal general del Estado después de que ya tengamos absolutamente claro que no sabemos si el fiscal general del Estado mandó o no el mail del abogado del novio de Ayuso donde ofrece un pacto un acuerdo de conformidad para evitar la cárcel posiblemente y para llegar a un acuerdo, y donde admite que presuntamente se cometieron delitos fiscales. Claro, si tú no ofreces un acuerdo de conformidad. Es decir, no sabemos si el fiscal general del Estado envió o no ese mail. Lo que sí sabemos que no fue él quien reveló el secreto. Quiero decir que antes de que el fiscal general del Estado tuviera ese mail del novio de Ayuso, ya lo tenían muchos periodistas, ya estaba sobre la mesa de otros fiscales, ya estaba hasta en manos de la abogacía del Estado. Es decir, es imposible hacer un recorrido que permita decir con claridad que el señor García Ortiz fue el responsable de esa filtración y de que esa información se hiciera pública, porque es que está más que demostrado que se conocía esa información antes de que el propio fiscal general del Estado la conociera. Y a mí me parece que bueno, que como periodista, y de verdad que no sé si esto suena pelota o no, pero a mí me parece que tener periodistas referentes como Miguel Ángel Campos o como José Manuel Romero, que hoy han dado una lección magistral de lo que es
el periodismo, de lo que es la praxis periodística, de lo que supone contrastar una información, bueno, es que claro, yo me imaginaba a Miguel Ángel Campos con el correo leyéndolo delante y con la orden de no la puedes contar, esa tarde haciendo llamadas como loco para poder contrastar la información por otro lado y poderlo contar, y hasta que no consiguió que esa fuente original le autorizara a contar la información porque ya la había contado El Mundo a su manera y de manera adulterada con una versión que no se correspondía con la realidad, El Mundo y por supuesto detrás Vox Populi y Libertad Digital, hasta que no recibió el ok, no contó la información. O sea, eso es ser responsable. Márquez. Y no lo contó en este programa. O sea, a mí me parece... bueno, a mí de verdad es que me emociona, porque como estamos tan maltratados, hablamos tanto de pseudoperiodismo, tenemos tan mala consideración, cuando oyes a maestros de la profesión contar y defender nuestro papel, pues te reconcilian, ¿no? Y dices tú, bueno, pues así he hecho yo con más gusto 11 horas todos los días, ¿sabes? Juanma y Pitarch. Yo, si fuera Fran Llorente, que creo que es el responsable de contenido de la cadena SER, utilizaría está escuchando atentamente, o sea, sí, que ojo, pues ojo al lío en el que me metes. Que le voy a dar un consejo. Estoy bromeando, pero bueno, no estoy bromeando del todo. Yo pondría la declaración que acabamos de escuchar de Miguel Ángel Campos como promoción de la cadena SER. Así como ponéis a Juan Carlos Ortega, pues el cortecito este. Totalmente. Porque es una clase magistral de periodismo. Lo voy a es que explica muy bien qué son las fuentes. Vamos a ver. Las fuentes no son Villarejo ni Aldama. Esos son intoxicadores que te adoban la verdad con un montón de mentiras y de intereses. Una fuente es lo que ha explicado Miguel Ángel Campos. Alguien con el que llevas trabajando muchos años, al que posiblemente le hayas tenido que hacer muchas concesiones, y él explica cuál es la concesión que le hizo ese día. Voy a ver el correo, pero me comprometo contigo a que no puedo dar nada de la información. Nada de la información. Fue El Mundo, al publicar El Mundo, una versión, una parte de los hechos que adulteraban la verdad, que no dibujaba cuál es la verdad, la que le da pie para publicarlo. Y después su declaración es importante porque lo que ha abierto en el tribunal es una duda razonable. Para condenar a una persona en un juicio tienes que tener o las pruebas o la concatenación de indicio, que es lo que va buscando el Supremo. No tiene la prueba, no tiene la pistola humeante, pero una concatenación de indicios que, hombre, que sea coherente, que sean lógicos, que sean racionales. Pero Miguel Ángel Campos ha introducido una duda razonable, y con una duda razonable no se debería de condenar a una persona. Sabemos que el tribunal, porque el presidente hizo una repregunta la semana anterior, que ya no estaba interesado en el secreto, es decir, no estaba interesado en si el periodista sabía lo del novio de Díaz Ayuso o no, sino si sabía la literalidad del correo. Por eso hay la pregunta de, ¿pero lo conoció usted en papel o en pantalla? El presidente del tribunal quería saber si lo conocía realmente. Y claro, y Miguel Ángel Campos lo ha dicho hoy, cuando dice, sí, el correo de ciertamente se han cometido 2 delitos, es decir, lo sabía y lo conocía. Yo creo que efectivamente, después de esta declaración, yo creo que es la principal de todos los periodistas que ha habido, ¿eh? Todos los periodistas arriman, le dan fuerza a la declaración de Miguel Ángel Campos, pero la de Miguel Ángel Campos es la declaración que habla de la duda razonable. Yo creo que una vez producido esto, va a ser muy difícil de condenar al fiscal general del Estado. Pero como Miguel Ángel Campos había declarado lo mismo en la fase de instrucción, yo tengo mis dudas de que efectivamente, es lo que estaba hablando con Isabel, yo creo que el tribunal va a condenar al fiscal general del Estado. Y lo va a condenar con un tribunal dividido. Porque las 7 personas no pueden pensar de la misma manera. Ahí tendrá que haber 2 o 3 jueces, posiblemente juezas, que digan, bueno, mira, es que con estos mimbres no se puede condenar a una persona a nada. Primero porque no tenemos pruebas, y después porque es más dudoso
que aquí alguien haya cometido el delito de revelación de secreto, porque es que el secreto estaba revelado por el novio de Díaz Ayuso, que le da el permiso a Miguel Ángel Rodríguez para que mercadee esa noche con la información. Es que esto es una cosa muy, muy absurda. Por cierto, me escribe Fran Llorente y me dice, dile que sí. Ah, vale. Ya está, ahí queda. Pitarch. Qué bien, Juanma, que hayas abierto lo de que en proceso de instrucción todos los periodistas declararon lo mismo y esto ha acabado en un juicio oral. Y qué importante es que se haga pública los juicios, ¿no? Porque todos estamos viendo cómo no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino media docena de periodistas tenían información antes o sea, antes de que lo pudiera haber filtrado o de que el propio fiscal general tuviera acceso a esta información. Y yo quiero introducir ahí, y ya que estamos aquí con propaganda, no, la declaración del otro día del compañero José Precedo y su dilema moral, dilema moral, porque le pasará a todos los periodistas que han ido, ¿no? A José Manuel Romero, le pasará a Miguel Ángel Campos, que es que ellos saben quién es su fuente. Y ellos saben que su fuente no es el fiscal general. Y ellos saben que se puede condenar a una persona inocente, pero ellos no van a revelar su fuente, porque la revelación de fuentes, o el cuidado de las fuentes, o el secreto de las fuentes es algo sagrado para el periodismo. Pero tenemos eso, o tienen ese dilema moral, ¿no? Y la verdad que esa declaración me llegó mucho, ¿no? Porque era también la empatía, ¿no?, que tenía con el acusado, ¿no?, con el fiscal general. Es decir, yo sé que a mí no me lo ha filtrado él, y que si dijera quién me lo ha filtrado, tendría aún más pruebas para salvar a un inocente, ¿no? Pero no puede decirlo por ese secreto profesional, ¿no? No. Yo creo que este juicio está abriendo unos debates muy interesantes en la profesión, muy interesantes yo creo que deberían ser en la judicatura, y qué suerte que podamos tener acceso, toda la ciudadanía o todos los ciudadanos puedan tener acceso y ver con sus propios ojos lo que hay de indicios, lo que hay de pruebas, y ya veremos. Yo no soy tan pesimista o optimista según la parte desde que se vea, no tengo tan claro que esto vaya a acabar en condena. Bueno, mañana escucharemos al fiscal general del Estado, por cierto, sobre esto que decías, Pitarch, de que toda la ciudadanía pueda ver. A mí me parece vergonzoso que el Tribunal Supremo no nos esté dejando que emitamos en directo este juicio para que toda la ciudadanía pueda verlo, efectivamente en directo, para que los oyentes sepan. Los periodistas están allí en la sala y después cogen trozos y después los pueden emitir, pero después, o sea, en directo, nosotros a ustedes no les podamos dar la emisión completa o de los fragmentos que consideremos bajo un criterio periodístico, pero no lo podemos hacer. Entonces, no hay por dónde coger esto. Leire Díez, ¿os acordáis? La señora que hasta ahora siempre había defendido que era una periodista y solo una periodista, que buscaba información sobre las cloacas del Estado para escribir un libro y demás. Bueno, pues resulta que Leire Díez se presentó a sí misma con estas palabras: soy la persona que ha puesto el PSOE para ver qué hay detrás de esto. Y también dijo, soy la mano derecha de Cerdán, pero que no va a salir en ningún papel. Esto lo dijo Leire Díez en una reunión con el fiscal Ignacio Estampa, que es una de esas reuniones que la justicia está investigando porque esta señora supuestamente se dedicaba a ofrecer a sus interlocutores mejoras laborales o beneficios jurídicos a quien le suministrara información comprometedora sobre altos cargos de la Fiscalía y de la Guardia Civil. Cargos que, según ella, actuaban de forma irregular en distintas causas. Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta reunión de Leire Díez con el fiscal Ignacio Estampa, esta se produjo en mayo de este año, muy poco antes de que España entera tuviera noticia de quién era esta mujer, de que existía Leire Díez y de esos supuestos trabajos de fontanería política que llevaba a cabo. Y es así, en esa reunión con Estampa, en mayo de este año, cuando Leire Díez dice todo esto, y claro, Estampa lo graba. Sí, fue el 7 de mayo y el constructor Luis del Rivero, que es una persona de la confianza de Estampa, le había convocado en su despacho. No era la primera vez que organizaba una reunión así. Ya había sentado a Estampa con Santiago Abascal, el líder de Vox, y le había presentado a Esperanza Aguirre, del PP. Para entender esto hay una clave importante. Del Rivero es víctima en dos piezas separadas del caso Villarejo, y Estampa, que era el fiscal de ese asunto, se quedó fuera de la Fiscalía Anticorrupción y del caso en medio de una investigación interna que luego acabó quedando en nada. Bueno, pues del Rivero le quiere sentar con Santos Cerdán, como antes con Santiago Abascal y con Aguirre, para que en el caso de Santos Cerdán, para que el gobierno se disculpe por aquella salida de anticorrupción que fue un tanto abrupta. Pero luego quienes acuden a la reunión son Leire Díez y Pérez Dolcet, y esa es la reunión que él graba.
Son 3 horas y 17 minutos de grabación que ponen patas arriba esa versión de Leire Díez de que ella era una humilde periodista de investigación. Sí, es que, mira, esta fue su carta de presentación ante las preguntas de Estampa. Esto es estrictamente confidencial, es una reunión que se queda aquí. Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. Digamos que soy la persona que ha puesto el PSOE para ver qué había detrás de todo esto. Eso es, y no cualquier PSOE. Escucha Eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado. Vale, bien, vale. Santos Cerdán, efectivamente, en mayo seguía al frente de la Secretaría de Organización del PSOE y no es el único perfil relevante que mencionan en la conversación. Esto explica Dolcet sobre el porqué de esta reunión. Y entonces el presidente ya dijo que se limpie todo. Limpiese, sin límite. Los policías que falsifiquen informes fuera, los fiscales que oculten pruebas fuera, los tíos que fabriquen causas fuera. Está atribuyendo una orden al presidente del gobierno. O sea, entonces ahí el presidente dice que se limpie todo. Eso es lo que dice Pérez Dolcet. Durante la conversación, pero vamos que salen muchos más nombres. ¿Qué nombres? Pues tantos que el juez del caso hoy comentaba en un pasillo que en cualquier momento se persona como perjudicado Mbappé, para que te hagas una idea. En la conversación vierten acusaciones graves sobre otro fiscal, sobre un magistrado retirado y también sobre el jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón. Ella le llama kamikaze. Y eso que al final le acaban quitando hierro al tema. Llega a decir Leire Díez que esto no es ninguna intriga y que va a saber de esta conversación hasta el jefe del fiscal general del Estado, al que llaman Álvaro, por su nombre de pila. Si lo sabe Álvaro, ya sabes que lo va a saber más gente. Sí, da igual, si yo no tengo ningún problema de saberlo. Es más, lo va a saber el jefe de Álvaro. Fíjate tú qué problema. De hecho, lo vas a ver antes. ¿El jefe de Álvaro te refieres al ministro o al presidente? A todo el mundo. Sí. Que está yo aquí, lo sabe Santos Cerdán, lo sabe el ministro de Justicia, lo sabe. No sabrá. Y el presidente sí lo sabe ya. No. Bueno, el presidente no. Eso decía Leire Díez. Al que escuchamos que se lo oye mucho más nítidamente porque él llevaba la grabadora, este es el fiscal Estampa. Claro, el fiscal Estampa ya sospechaba que todo aquello apestaba porque si no, no lo hubiera grabado. El fiscal Estampa, nada más salir de una reunión en la que le piden información comprometedora sobre otros fiscales, ¿no va directo a una comisaría a denunciarlo con la grabación? Pues declaró la semana pasada ante el juez del caso y explicó precisamente eso. Lo que dice Estampa es que tras la primera reunión no tenía nada concreto que denunciar. Y es verdad que en estas 3 horas y pico de cinta no hay un ofrecimiento explícito, pero él intuye que le están tirando de la lengua, aunque no se llega a concretar. Entonces, bueno, decide esperar. Recibirá unos días después una llamada de Leire Díez que se va acercando ya más a lo que se puede percibir como un intento de soborno. Porque vas a volver a lo que estabas haciendo. Lo que empezaste y no te dejaron... Si tú lo quieres, todo tuyo. Le estaba ofreciendo la vuelta a la Fiscalía Anticorrupción y al caso Villarejo, cosa que Estampa no veía nada claro. Esto fue el 22 de mayo. Iban a volver a quedar el día 27. Y Estampa, por lo que cuenta, pensó que ahí sí les tendría bien pillados, les tendría grabados con un ofrecimiento de soborno más concreto. Pero por el camino, el Confidencial publicó el audio de Leire Díez pidiendo trapos sucios de la UCO a un acusado de fraude con hidrocarburos. Y entonces esa perspectiva que tenía Estampa se fue al traste. Es en ese momento cuando acudió a su superior y le contó lo sucedido el 27 de mayo. De hecho, es que Estampa no ha presentado una denuncia como tal. Él dio cuenta a su superior y luego ya la Fiscalía hizo su trabajo. O sea, que Estampa, hasta que los medios de comunicación no desvelan quién es Leire Díez, no comunica a sus superiores esto que estaba pasando. Claro, aquí lo que tenemos por ahora, esto es lo que sabemos y lo que hemos escuchado. O sea, pero hay cosas que no sabemos. Y es si Leire Díez era una señora que se tiró al pisto y decía que trabajaba en nombre del PSOE sin serlo, o si efectivamente alguien del PSOE le mandó para limpiar, o para intentar limpiar, que es lo que dice ella. El PSOE siempre ha negado que Leire Díez actuara en su nombre, pero es verdad que ella dice que actuaba como mano derecha de Cerdán. Claro, y Cerdán ha negado tantas cosas en los últimos años, que después hemos visto desmentidas por la realidad y por las grabaciones, que uno ya lo coge todo con pinzas, Vega.
Sí, porque de momento lo que tenemos es lo que Leire Díez dice ser y no dice siempre lo mismo. La causa en el juzgado de instrucción número 9 además acaba de echar a andar tras escuchar a Estampa y a José Grinda, que es fiscal de anticorrupción y también habría sido objeto de un intento de soborno a través, en este caso, de un periodista. El juez ha interrogado hoy a ese periodista y a otra batería de informadores ya como testigos. La semana que viene, es el día 17, será turno de la propia Leire Díez y de Dolcet, que llegan ya con los audios escuchados para someterse al interrogatorio, pero a ver si se dejan, claro. Vega, gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y ahí media el larguero con Manu Carreño. Muy buenas, Manu. Y con Luis de la Fuente, hola, Aimar Bretos, y con Marc Márquez, los dos grandes protagonistas del larguero de hoy. Enseguida le vamos a preguntar al seleccionador nacional qué ha pasado con Lamine Yamal, que de nuevo ha vuelto a ser convocado por la selección española y ha abandonado la concentración porque, según las pruebas médicas que le ha hecho el Barça, requiere descanso. Llama la atención que otra vez le hagan viajar, venga hasta aquí. Pruebas médicas de las que no se enteraron en la federación y al final otra vez se marcha. A ver qué nos dice Luis de la Fuente a las 11:30, y en cuanto terminemos con el seleccionador, Marc Márquez, que se viene para enseñarnos su trofeo de 9 veces campeón del mundo, entre ellas 7 de MotoGP. Así que el menú de esta noche para no perdérselo. Os escuchamos, Manu. Adiós. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. A partir de mañana nos tendremos que abrigar menos, incluso en algunos sitios preparar ropa para la lluvia, especialmente en Galicia y en Canarias. Y es que la borrasca de alto impacto, Claudia, no llegará a la península, pero sí que se mantendrá una distancia suficiente para que nos afecte los próximos 3 días. Y de momento, mañana muchísima atención en Canarias, especialmente en las islas más occidentales y sobre todo en la isla de La Palma. Aquí se podrán superar los 100 litros por metro cuadrado con chubascos que ya caerán de mañana, pero sobre todo durante la tarde con tormentas de carácter torrencial. Mucha precaución en barrancos, pero es que además el viento va a soplar con mucha fuerza y en la península iremos viendo más nubes, pero en general todavía va a hacer sol. Solo en Galicia los chubascos, también en la provincia de León, irán ganando protagonismo y mucha atención al viento, que poco a poco se extenderá por todo el país. Gracias, Carbó. Buenas noches. Adiós. Adiós. ¿Qué sugieren las grabaciones que acabamos de escuchar de esa reunión de Leire Díez con Estampa Pitarch? Bueno, sugieren dos cosas. A mí me llama, estaba escuchando el audio con atención y me llama poderosamente la atención que un fiscal vaya grabando por ahí conversaciones. Me llama la atención porque los fiscales tienen la posibilidad de, en procesos judiciales y en procesos de investigación, de ordenar grabaciones legales, pero bueno, esto era más un tema personal, un tema de autoprotección, quiero entender. Ya me llama la atención mucho esto de que el fiscal grabe, pero bueno, parece ser que ya se han incorporado a la causa y que van a ser utilizadas y que son legales, porque en el momento en que el fiscal las graba ya autoriza, digamos, o sea, ya se autoriza en el momento que hay, cuando grabas a otra persona, si tú estás participando en esa grabación, digamos que sería legal. Yo no sé si éticamente, pero lo que revela es que Leire Díez era mucho más de lo que se decía en un principio, ¿no? O que por lo menos tiene una relación con Santos Cerdán más cercana de lo que parecía. Lo que yo no sé, como comentabais antes, es si no era que a lo mejor tenía una relación con Santos Cerdán, pero no sé si prácticamente ella se da la sensación de que también sabe lo que piensa hasta el presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que ahí, no sé si hay una parte de realidad, otra parte de pisto y otra parte de vacilada, ¿no? Que se pega aquí la compañera. Sí. Marqués. Yo creo que es posible que sean las dos cosas, como dice Pitar, que sea que esto que llamáis pisto, que yo nunca había escuchado esa expresión. Echarse el pisto, ¿no? Sí, tirarse el pegote, ¿no? Sí, eso es. Sí, un poco pequeño Nicolasa y un poco fontanera. Pero es verdad una cosa, yo no conozco a muchos militantes que hayan entregado el carnet delante del secretario de organización del Partido Socialista en Ferraz. Vamos, no conozco ninguno. No conozco ninguno. Y ella dijo, sí, me voy, pero le entrego a Santos Cerdán estos dispositivos de memoria y le entrego el carnet, con lo cual yo creo que sí, que efectivamente una relación había. Los que somos admiradores de las novelas de John le Carré, sabemos que algunas veces efectivamente hay espías que se toman también ciertas licencias por su cuenta y terminan de manera catastrófica, ¿no? Y yo creo que a esta mujer le ha podido pasar eso. Incluso adivino cierta estrategia del Partido Socialista actual, no del de Cerdán y Ábalos y Coldo,
de dejar que ella se vaya estrellando, porque ella tiene capacidad para estrellarse y acabar con su credibilidad, porque eso le vendría bien al Partido Socialista, ¿no? Yo creo que sí, que efectivamente existió una relación con algunos miembros, una relación muy directa. Yo quiero recordar que un expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, le prestó su piso en Madrid para que ella mantuviera allí este tipo de reuniones, con lo cual yo creo que sí, que ha tenido una relación estrecha con parte del PSOE, pero yo creo que después se tomaba muchas licencias, eso de que si el presidente lo sabía o Álvaro y tal. A mí me parece que es efectivamente esto que llamáis un poco de pisto. Pero bueno, yo realmente, yo en este caso ando bastante liado, porque yo entiendo lo que sí, las dudas que surgen respecto a Estampa, ¿no? Al fiscal, sí, si el fiscal lo sabía, si lo tuvo que denunciar, pero del otro fiscal de Grinda llevaba un vídeo sexual, que lo iba enseñando por redacciones de los periódicos. O sea, que esto es muy grave. De todas formas, el fiscal Estampa, vamos a ver, es que el fiscal, hay que situar bien quién era este señor. El fiscal Estampa es el fiscal que durante 4 años pone en jaque a Villarejo, empieza a tirar de una causa menor y acaba desmontando el mayor entramado de corrupción política, de policías, de empresarios que hemos conocido. O sea, este fiscal sí que había estudiado en profundidad las cloacas del Estado, un fiscal que después, por una denuncia de voz de una periodista de Canarias, de otro fiscal veterano, del ex abogado de Podemos, en fin, hay una serie de denuncias cruzadas, un fuego cruzado, en una conjura rarísima que hacen que se lo quiten de en medio. De hecho, él tiene una relación de odio, que yo creo que es razonable, con Dolores Delgado, con la fiscal que permitió que se lo quitaran de en medio de la manera que se lo quitaron, y él habla de Álvaro García Ortiz como una persona que no ha sido capaz de escapar del tutelaje de su jefa anterior, ¿no? O sea, y frente a este pedazo de fiscal, que además tiene heridas muy profundas, ponen a una señora que de luego muy inteligente no es. Porque si a mí me hace alguien todas las preguntas que el fiscal una tras otra le hace para que ella diga claramente que la manda a Santo Cerdá, por favor. Por favor. ¿Dónde tiene la grabadora? Exactamente. ¿Dónde está la grabadora? De verdad, parece una cámara oculta. Señora, ¿cómo no se ha dado usted cuenta de que le están pidiendo? Es que le falta que le ponga el micrófono, por favor. Es que la escuela Pablo Iglesias de fontanero anda cortita. Escúchame, pero de verdad que el PSOE, no sé si era la cloaquera del PSOE o no, pero escúchame. Aquí hay una clave, Morillo, y estemos atentos a esta clave. El PSOE por ahora no se ha personado como acusación en este caso. Claro. Si tanto daño le ha hecho esta señora, supongo que en algún momento dará el paso de personarse como acusación. Está claro, hombre. Ya después ella podría inflar más o no. No sabemos que si ella se echaba la siesta en la Moncloa con el matrimonio Pedro Sánchez-Begoña Gómez, que ella es lo que... No, yo creo que la estrategia del PSOE es que ella misma se desacredite, desacredite del todo, y todo el mundo entienda que es una mentirosa y ya está, y con eso no nos evitamos. Pero una mentirosa hasta cierto punto, porque efectivamente fantasía de que ella parece que descuelga el teléfono y tiene a sus órdenes al fiscal general del Estado, al ministro de Justicia y al presidente del gobierno, eso no se lo cree nadie. A mí lo que ahora, que ella es tuviera relación con Santo Cerdán... Este lobby de supuestos perjudicados por las maniobras del Estado que tenía montado Pérez Dolcet con Luis del Rivero como relaciones públicas, que iba organizando estas reuniones. Es una cuestión muy llamativa. Por cierto, en esta crónica del moho corrupto que le sale a España por sus zonas de más sombra, hay personajes, no solo Pérez Dolcet, no solo tal, que son increíbles. Por ejemplo, Claudio Rivas. Claudio Rivas es el principal socio de Víctor de Aldama en la trama de hidrocarburos. Sabéis que Aldama y él están imputados en un caso por un supuesto fraude enorme a Hacienda. Estamos hablando de 230 millones de euros. 230 millones de euros de supuesto fraude. Bueno, estos señores están imputados juntos. La UCO de la Guardia Civil sospecha que el socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas, tiene una finca en Cáceres, una finca además, una señora finca, con lago, con edificios, con tal, y que la tiene a nombre de un testaferro.
los agentes de la UCO han estado incluso en esa finca buscando dinero, intentando hilar pistas y demás, o sea que tienen la finca bajo el radar. Este señor lo sabe. Bueno, pues en lugar de disimular y decir, finca, ¿de qué finca me hablan? Yo, ¿qué va? En finca, yo ni me acuerdo de la finca. Coge el tío y en plena investigación se planta hace 10 días en la finca, el fin de semana de Halloween, en una montería enorme en la que se cazaron unos 90 jabalíes, se hicieron fotos, se hicieron vídeos, y ahí está él, en esa finca que la Guardia Civil está investigando a ver si es suya, si la tiene a nombre de un testaferro. Irene Dorta, periodista del País, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Has desvelado hoy este asunto, es tremendo, ¿eh? Sí, la verdad es que es un asunto sobre el que llevábamos ya varios días y ayer pudimos terminar de atar todas las pistas, sobre todo esos vídeos son evidentes en los que se ven los 90 jabalíes ahí muertos en el suelo de esa finca. Al principio, cuando llamamos a algunos de los empresarios que estaban allí en esa montería, nos negaban incluso que esa montería se hizo, y ya cuando empezamos a hablar de que había vídeos y que se les veía, pues ya decían que sí, pero que prácticamente pasaban por allí, incluido el propio Claudio Rivas. Al final, bueno, terminaron diciendo que efectivamente estuvieron y sobre todo la clave es lo que comentas, ¿no? Que esa finca es espectacular. Está en un sitio entre Portugal, bueno, está en Cáceres, pero en la frontera con Portugal, donde la UCO también cree que la trama tiene en cuenta. Recordemos, por ejemplo, que Aldama le ha pedido al Tribunal Supremo viajar a Portugal. Y ahí está esa finca espectacular, con lago, con creo que tiene hasta dentro una pequeña capilla. Bueno, nos la describen de forma espectacular. ¿En cuánto está valorada? El propio Claudio Rivas dice en un pinchazo que tiene la UCO en uno de los informes que está valorada en 8 millones de euros. Y esto está a nombre de otro señor. Esto está a nombre de otro señor, al que también llamamos ayer, Federico Casas, administrador de la sociedad Finca Matasanos SL. Él, además, nos colgó el teléfono muy rápido porque estaba de montería casualmente, pero lo que nos dijo fue que ya no era administrador de esa finca, pero no nos aclaró quién era el administrador. Y Claudio Rivas, el socio de Víctor de Aldama, del que la UCO sospecha que esa finca es suya, tú has hablado con él y su mejor excusa o su mejor versión es que estuvo, pero que cazar no cazó. Claro, sí, que él estuvo simplemente en la cena que se hizo después. También tenemos vídeos de él en una fiesta que se hizo en el interior de la vivienda. O sea, hubo fiesta de disfraces de Halloween. En esa finca que no era suya. Efectivamente. Pero que la UCO cree que está a nombre de un Hubo testaferro. fiesta de disfraces de Halloween y bueno, a nosotros las fuentes nos dicen que sí, que estuvo cazando. Lo que pasa que él lo niega. En cualquier caso, ese detalle es el menor porque no estamos detrás de la montería, sino de la finca y del dinero de hidrocarburos. Porque la UCO llegó a sospechar que dentro de la finca guardaban dinero, pero no lo han encontrado. Exacto, la UCO tiene varios pinchazos, uno de ellos de la mujer de Claudio Rivas, de Estela Duarte, en el que le dice que se ha equivocado haciendo los paquetes de dinero, que los ha hecho de billetes, que los ha hecho de 10 billetes de 50 euros en vez de 20 billetes de 50 euros, y entonces que no tiene dinero suficiente, y Claudio Rivas le dice, no te preocupes, baja a la armería grande, al armero grande, y ya está. Entonces la UCO con esa frase entiende que allí hay dinero, pero cuando la registran, pues no encuentran ese dinero. Y este señor, estamos aquí con la coña de la monterieta, este señor está investigado por la Audiencia Nacional por un delito muy grave junto a Víctor de Aldama, que ahora es la fuente estrella de determinados medios de comunicación. Sí, estos señores son, digamos, los verdaderos presuntos corruptos. O sea, ponemos mucho el foco en los políticos porque evidentemente hay que ponerlo y porque son los que manejaban el dinero público, pero los que defraudaron de verdad son Aldama y Claudio Rivas. Ellos están en un fraude que ya asciende a más de 230 millones de euros y son los que tenían gasolineras, operadoras, los que intentaban hacer negocio de cualquier detalle que pudieran y las fuentes con las que hemos hablado para este caso nos dicen que Claudio Rivas sigue manteniendo un nivel de vida muy alto y ahí no estamos poniendo el foco. Entonces, bueno, esta montería nos parecía una buena oportunidad de ver que efectivamente siguen manteniendo el ritmo de vida que llevaban antes de ser detenidos. Irene Dorta, periodista del País, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti. Un informe del Gobierno de Murcia revela trato vejatorio a los usuarios de un centro para personas con discapacidad en la localidad de Churra. El documento al que hemos tenido acceso en la SER revela prácticas vejatorias como insultos, ridiculización, alimentación forzosa con prácticas como con un embudo o duchas con agua fría. Información de Rafa de Paco.
Buenas noches, Aimar. El informe muestra que parte del personal auxiliar no les daban de comer o les daban de comer a la fuerza de forma semejante a un embudo a los usuarios. Incluso algún padre denunció que su hijo estaba perdiendo peso. Usaban la fuerza física para corregir o controlar conductas, así como lenguaje que, según el informe, se puede interpretar como desconsideración, descalificación o ridiculización. No se quedaban ahí las vejaciones. Este informe también muestra duchas con agua fría o que no les daban la medicación. Además, se aprecian indicios de acoso laboral vertical ascendente, es decir, contra el director. Entre esas conductas acreditadas figuran actos vandálicos como la colocación de heces en el interior de su cafetera o que le rayaban el coche. Este documento también refleja que al director le ponían motes irrespetuosos como Franquito o Hitler. El director está de baja. Fuentes del gobierno regional han asegurado a la cadena SER que no les constan tratos vejatorios y que el informe es provisional, por lo que no hacen valoraciones. Hoy hemos conocido cuál es la propuesta que ha ganado el concurso internacional que se convocó para resignificar el Valle de Cuelgamuros, que es el antiguo Valle de los Caídos, y el proyecto que ha ganado es de unos arquitectos navarros que se titula La Base y la Cruz y que, entre otras cosas, va a eliminar las escalinatas que dan acceso a la basílica. Pero la cruz no se va a tocar. Mucho que difundieran, la cruz no se va a tocar. El interior de la basílica no se va a tocar. Las obras van a empezar en 2027. Laura Gutiérrez. Un proyecto valiente, así lo ha calificado Aimar, el jurado, que ha mantenido una intensa discusión hasta llegar a un acuerdo para elegir al ganador. La cruz y la base es el lema. Detrás, el sobre de la plica se ha abierto esta tarde. Está el equipo de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum SL. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, la propuesta no pretende borrar la huella del dolor, sino hacerla visible mirando al pasado desde una nueva conciencia, y eso se va a hacer demoliendo la escalinata que ahora mismo da acceso a la Basílica del Valle. Ahí se va a construir una especie de soportal con todo el protagonismo para una gran circunferencia abierta al cielo, desde la que se podrá acceder tanto al templo como al que será el centro de interpretación, un espacio donde se va a explicar la historia del Valle y el papel que jugó la dictadura franquista. Los benedictinos de momento seguirán con su escolanía y la intervención dentro de la basílica va a ser mínima, tal y como se pactó entre el gobierno y la Iglesia. No se tocará el altar mayor ni tampoco las bancadas adyacentes, tampoco se tocará la cruz. Eso nunca estuvo en el proyecto, a pesar de los bulos de la ultraderecha. El equipo ganador tendrá a partir de ahora 8 meses para la redacción final del proyecto. Después comenzará la última fase, que serán 40 meses para la realización de las obras. La Fiscalía italiana está investigando si se organizaron safaris humanos para disparar a personas en Sarajevo durante la Guerra de los Balcanes. Una denuncia de un escritor sostiene que hubo italianos fanáticos de las armas, italianos de extrema derecha, que pagaban mucho dinero para ir a Bosnia a disparar como francotiradores, disparar a personas como una cacería. Italia, Joan Solés. Bienvenidos al infierno podía leerse en el Boulevard Selimovic de Sarajevo durante la guerra de Bosnia, ante los brutales asesinatos cometidos por francotiradores serbios y no tan serbios. 3 décadas después, la Fiscalía de Milán investiga la identidad de francotiradores extranjeros, al menos 5 de ellos de nacionalidad italiana. Era un'organizzazione che partiva da Trieste, portava ai clienti, chiamiamoli così, sulle colline intorno a Sarajevo. Existía una organización que desde Trieste enviaba a los clientes, por llamarlos así, a las colinas que rodean Sarajevo, ha explicado el periodista y escritor Gazabeni en la RAI. La Fiscalía busca a estos, digamos, cazadores francotiradores, que eran profesionales, ha añadido, con buena disponibilidad económica. Pagaban, eran empresarios, notarios, abogados. La Fiscalía italiana, en colaboración con la de Bosnia-Herzegovina, investiga la identidad de estos francotiradores no exyugoslavos para acusarlos de homicidio voluntario agravado por crueldad. Y un dato que hemos conocido hoy que nos ha dejado de piedra: el 20% de los menores adolescentes en España, el 20%, presenta un patrón de consumo problemático de pornografía. Esto lo dice la mayor investigación sobre el impacto de la tecnología en la infancia y en la adolescencia que se ha hecho en España, comandada por UNICEF, que pone de relieve los principales problemas a los que se enfrentan los chavales, que es la normalización de conductas violentas, adicciones y presiones para que manden fotos íntimas. Laura Gutiérrez.
Son 100.000 entrevistas las que conforman esta investigación a 93.000 chavales desde quinto de primaria hasta FP. Han participado más de 400 centros educativos y decenas de expertos en la materia y han conseguido datos, información que es de un valor incalculable para entender qué está pasando con los menores, con los adolescentes y con su relación con la tecnología. Hay preocupación por el acceso temprano a la pornografía y porque un 20% de chavales presentan ya un patrón de consumo problemático de este tipo de contenidos a los que 1 de cada 3 llega de manera fortuita. De hecho, el 40% cree que estos contenidos normalizan el uso de la violencia en las relaciones sexuales. Hay una exposición altísima al sexting y al grooming. Un 3% ha sido chantajeado con publicar material de carácter íntimo. Un 8% ha recibido proposiciones sexuales de personas adultas a través de las redes. Y hay una clara dependencia cada vez más alarmante de las redes sociales. 7 de cada 10 chavales tienen cuenta en 3 o más de estas redes y casi un 6%, un 8% en bachillerato, presentan un nivel adictivo a su uso. El porcentaje es más elevado incluso entre las chicas. La investigación muestra también el daño del acoso. Un 10% del estudiantado reconoce haber sufrido ciberacoso y un 8% muestra riesgos elevados de suicidio según esta investigación. Con esto, el Gobierno insiste en que hace falta ya que los grupos parlamentarios apoyen la ley de protección del menor en entornos digitales que se está tramitando en el Congreso y lo decía hoy el presidente Sánchez, las tecnológicas tienen que ponerse las pilas. Cuando se habla con ellas son todo buenas palabras. Sí, estamos muy concienciados, sí, queremos hacer más. No, pues exigimos a las grandes tecnológicas que hagan su parte de una vez por todas, con la misma rapidez, por cierto, con la que innovan. Un 1,7% de los adolescentes y menores son adictos a los videojuegos y un 2,5% a las apuestas online. Fugaces, Pitarch, Morillo y Márquez. Sergi. Bueno, pues yo voy a hablar de mi libro y titular el lunes, a ver si Mazón cuenta la verdad, porque hoy nos ha dejado con las ganas. Titular de este martes, Márquez. Bueno, yo sobre esto de las tecnológicas, hay una industria tecnológica detrás de todo ello para fabricar enganchados. Sí, yo creo que hay un grave problema, porno, adicciones y acoso escolar. Yo creo que entregamos a los niños móviles con acceso a Internet que son armas de destrucción masiva. Joaquín Estefanía. Capitalismo porno. Elon Musk, 54 años, nacido en Sudáfrica aunque ciudadano norteamericano, considerado el hombre más rico del mundo, ha logrado que los demás accionistas de la compañía Tesla, de la que él es propietario principal, aprueben un bono para su persona si consigue una serie de hitos tecnológicos y financieros. Hasta aquí, todo normal en relación con lo que sucede en muchas empresas del mundo entero. Lo extravagante es la cantidad de ese bono, $1 billón con B de dólares. Ese dinero, pornográfico para un solo ciudadano, equivale, por ejemplo, al valor de lo que toda la población activa española, más de 22 millones de ciudadanos, trabaja durante 7 meses del año, o al monto, durante más de 6 años, de todas las pensiones de los casi 10 millones de jubilados que hay en nuestro país. También, según las primeras estimaciones, sería similar a la que la Administración de Estados Unidos, en vez de estar cerrada 40 días como acaba de ocurrir, lo estuviera más de 10 años seguidos. Se trata de una cantidad tan increíble como cierta. El motor del sistema falla. La desmesura forma parte de la realidad cotidiana. Las extraordinarias remuneraciones variables que hemos conocido hasta ahora de algunos empresarios y banqueros no dejan de ser propinas en relación con lo conseguido por Musk, lo que da idea de en qué se está convirtiendo el mundo de hoy. Punto y 25. Bueno, lo dicho, ya avisamos ayer, el jueves estamos en A Coruña, emitimos Hora 25 desde el estudio inmersivo de la ciudad de las TIC, en A Coruña, que es la antigua fábrica de armas, y esperamos allí a todos los oyentes coruñeses para que compartan con nosotros una noche de radio que seguro que es fantástica. Sergi Pitarch, Juanma Márquez, Isabel Morillo, un abrazo, amigos. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.